Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I've been good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, Muy bien, lo decíamos al inicio, vamos a estar hablando con el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que cumple 125 años en la provincia de Córdoba y también del evento, de la edición número 38 de Jóvenes Sobresalientes de Córdoba. Eso y temas de la coyuntura económica, vamos a estar hablando con su actual presidente, el contador Manuel Tagle. Manuel, ¿cómo le va, contador? ¿Qué dices? Gracias por estar. ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes. Hagamos en principio un pequeño balance de estos 125 años de la Bolsa de Comercio, que no es poca cosa, ¿no? No, no es poca cosa y sobre todo lo más valioso es que es una institución que fue creada por un grupo de empresarios pioneros importantes de Córdoba. Inclusive los primeros presidentes fueron, bueno, Domingo Minetti, gente que fue autor importante de la economía provincial, los Minetti. Después hubo muchos presidentes valiosos y trascendentes. Y bueno, creo que la bolsa, mi tío Lucrecio estuvo muchos años en la bolsa, Lucrecio Tagle, y creo que la bolsa cumplió un rol de amalgamar el espíritu empresario. Por supuesto que cumplió la función en su momento de ser el árbitro de las cotizaciones bursátiles y de las operaciones bursátiles, y a través de la bolsa pasaban todas las operaciones Sí. financieras, de compra de acciones, de títulos, en fin, de obligaciones negociables, etc. Eso se terminó cuando se creó el BIMA, que es el mercado que funciona en Buenos Aires a nivel nacional, y el MAV, que funciona en Rosario, y reemplazaron a las bolsas de comercio con esos mercados de valores. Con lo cual nosotros tuvimos que reconstituirnos. Habíamos cedido en su momento, hace muchos años, la bolsa de cereales, que hoy en día es una fuente de recursos muy importantes. Que está ahí al lado de la bolsa. No, la bolsa ¿No de está? cereales está en General Paz. Y Ahí. bueno, y se ha constituido una institución importante porque tiene recursos, muy buenos recursos, que los perdió la Bolsa de Comercio por cederle en el momento en que los cereales no aportaban nada y las acciones y los títulos eran realmente el objetivo de la Bolsa de Comercio. Y bueno, fue un error, lamentablemente, porque la Bolsa de Rosario no la cedió, la Bolsa de Buenos Aires no la cedió, bueno, muchas bolsas no la cedieron, y hoy tienen un recurso importante. Nosotros, a raíz de eso, cuando perdimos el negocio o el rol de árbitros de las cotizaciones bursátiles, tuvimos que reconstituirnos, hicimos una institución típicamente empresaria, financiada por empresas y empresarios importantes de Córdoba, para lograr cumplir un rol de juntarnos para escuchar disertantes importantes, Claro. opiniones autorizadas. Donde pasaron presidentes, ministros, Así gobernadores. Nosotros logramos la concurrencia de ministros de Economía, ministros del Interior, de todos los ministros en la época del presidente Macri. El presidente Macri vino 3 o 4 veces a la bolsa, después vino Milei 2 veces. La última fue cuando inauguramos el nuevo edificio ahí al frente del aeropuerto en diciembre del año pasado. Y eso le da un rol interesante a la bolsa porque les ofrece a los empresarios estar en contacto con los actores que toman las grandes decisiones en el país. Y eso me parece que es un rol que es importante y valorado por los empresarios. Y los empresarios, a raíz de eso, hacen un aporte como sponsor de la institución Para que siga. para que la institución siga defendiéndose y manteniéndose. Además, tenemos una sociedad de garantía recíproca que también funciona apoyando a las pymes en los avales de los cheques de las pymes para que puedan descontar los cheques en los bancos. Y después tenemos una fundación Ecosur, que fue la derivación del Instituto de Investigaciones Económicas que tenía la Bolsa, que fue creado hace muchos años por Raúl Hermida, un integrante, actualmente es vicepresidente de la Bolsa, y ahora lo conduce Guido Sanleris, que fue el expresidente del Banco Central del gobierno de Macri, y es un economista muy prestigioso, muy serio, y con esa fundación Ecosur nosotros tratamos de hacer
estudios, trabajos que sean útiles para el sector público y para el sector privado también. Sobre el tema de economía. Bueno, con esto te di un pantallazo. No, global. está bien, no es poca cosa cumplir 125 años, ¿no? Le propongo, contador Manuel, hablar un poco de la coyuntura económica. Hoy se habla de altas tasas de intereses, lo cual perjudica el crédito. ¿Qué visión tiene de eso? Perjudicaría, algunos dicen. Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que la sociedad argentina a veces es muy ingrata con los gobiernos y con las políticas que se aplican. Pretenden que las soluciones lleguen muy rápido y se olvidan el grado de destrucción que generó el kirchnerismo. El kirchnerismo realmente tomó el país como un botín para hacerse de recursos. 16 años estamos hablando, 16 años. 3 de Néstor. Vamos a dejar 8. de lado la posible o comprobada corrupción que hubo, porque bueno, eso es un aspecto muy criticable y que realmente afecta al país, pero sobre todo lo que fue peor en el kirchnerismo fue la orientación económica desacertada. Populismo, subsidios. Aumento del gasto público, déficit fiscal. Mentiras en las cifras del INDEC. Mintió, eso lo dijo ayer Daza, el viceministro de Economía que estuvo en la bolsa en el almuerzo de ayer, y dijo, nosotros tenemos menos credibilidad que los países africanos. Sí, bueno, estamos de Angola, creo. Bueno, porque ellos no tuvieron los default que tuvo la Argentina, que es desconocer las deudas y no pagarlas. Claro. Y además, la Argentina hasta mintió los índices del INDEC para poder pagar menos las deudas. Con un dato, contador, sí. Eso después lo terminamos pagando en un juicio, y ¿no? sí, las mentiras, justamente. Exactamente, como también lo que pasó con Aerolíneas Argentinas, que por hacer un negocio turbio, aparentemente el gobierno con los Eskenazi, le hizo juicio a la empresa. Claro. Cuando se le expropiaron, los kirchneristas le expropiaron a la empresa para tener una empresa pública, que sabemos que las empresas públicas son realmente un desastre en general. Mal manejadas, sí, claro. No existen empresas públicas eficientes, y si son eficientes, no son lo eficientes que podrían ser, y lo hacen generalmente cobrando tarifas elevadas para ser eficientes. Lo que debemos hacer es competir, tener más empresas públicas que compitan, como fue el caso de la aeronavegación de Aerolíneas Argentinas, que vinieron las low cost, y eso es lo que hay que profundizar, y luego privatizarlas de nuevo. Bueno, esto es lo que sucedió, estamos discutiendo, pero hemos sido condenados a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Sí, algo que Kicillof en su momento lo defendía y decía que no íbamos a pagar ningún costo sobre esa cuestión, ¿no? Y valoraban más el hecho de tener una aerolínea de bandera, de bandera que no tiene casi ningún país del mundo. Brasil la perdió con Varig, ya no tiene más aerolíneas de bandera. Sí. Chile no la tiene más con LAN, que en su momento, bueno, LAN surgió como una empresa estatal, pero después se privatizó muy rápido. Estados Unidos no tiene ninguna aerolínea de bandera. Pues son eso tiene que ver privadas. mucho con el populismo, tal vez. Por supuesto, Inglaterra, sí. son todos países que actúan con más racionalidad, y nosotros, la racionalidad es algo que nos cuesta, digamos, aplicarla y entenderla, cómo funciona la economía, y se cometen muchos errores como cometió el kirchnerismo, y dejó una deuda con los proveedores del exterior, porque no había dólares en los últimos años del kirchnerismo, con Massa y Fernández, y esas deudas que el gobierno le decía, ustedes financiense con los proveedores del exterior, porque nosotros no tenemos dólares, así que financiense y nosotros de acá a 180 días les vamos a dar los dólares. Por supuesto no les dieron los dólares, y quedó una deuda de 40.000 millones de dólares cuando asumió Milei. Esa deuda fue reprogramada y pagada con los famosos Bopreal, que fue una ingeniería financiera hábil de Caputo, pero hubo que pagarla. Se está pagando, se va a terminar pagando. Y después reservas negativas por 11.500 millones de dólares. Sí, eso quiere decir cero en el Banco Central, negativo. No había con qué pagar deudas. Hoy en día no hay con qué pagar las deudas ni nada, porque no hay reservas suficientes. Se están reconstituyendo, pero se han pagado deudas con lo que se reconstituyeron las reservas, pero nadie nos presta tampoco. Entonces,
Entonces, ¿y por qué no nos prestan? Porque la Porque no somos economía confiables todavía. no está Sí. ordenada para Sí. generar los dólares que necesitan para repagar las deudas. Entonces, todo se hizo mal con el kirchnerismo y en parte fue un comienzo con el peronismo de hace muchos años que también cambió el signo político de la Argentina. La Argentina hasta el año 1943 era liberal y tenía una economía realmente floreciente, era el quinto país del mundo en materia de prosperidad, de nivel de vida. Y bueno, cuando se expropió en el año 46, se nacionalizó el Banco Central, Sí. se rompió la estabilidad monetaria que había sido extraordinaria. En la década del 36 al 46, Sí. la inflación fue del 1,5% anual durante esos 10 años. Después vino la economía de Herbert, que tanto decían de Cristina que quería esa economía. Sí, eso fue después del año Sí. 70 y pico, pero en el año 46, cuando se nacionaliza el Banco Central, se comienza a emitir moneda, a despilfarrar los recursos que aparentemente tenía el país, porque tenía oro almacenado en el Banco Central, y perdimos la solvencia, perdimos la solidez que teníamos como país, y desde el año 46 al 56 tuvimos 700% de inflación, y de ahí no pudimos parar. Ningún país normal puede llegar a tener esas Funciona cifras. una economía con esa inflación y empobrece a la sociedad. Y esto es lo peor que nos ha pasado, la pobreza que llegamos a tener de un 50 y pico por ciento de gente argentina pobre. Esto es inadmisible. Sí, el riesgo país juega mucho, sobre todo para los inversores de afuera, entre otras cosas para pasarlo limpio, un poco más complejo. Tiene que ver si invierto o no en determinado país. Ahora se notó una leve suba. ¿Tiene que ver con las elecciones justamente intermedias? Bueno, el plan de Milei fue un plan que nosotros hemos apoyado porque las ideas representan un poco las ideas de la libertad que defiende la bolsa, el libre mercado, el control fiscal. Todo lo que hizo Milei, bueno, fue razonable, logró bajar la inflación. Que Riego País también, ¿no? Sí, también estaba en casi Claro. 2.000 puntos y bajó a 700 y pico. 600 llegó en un pico. Sí, ahora subió a 820. ¿Por qué? Porque bueno, ahora el plan de Milei, que estaba siendo consistente y está todavía consistente, fue bombardeado por La mala política. No, por los legisladores que tiene el país, Sí. que hacen demagogia con sus cargos, resolviendo problemas que la economía aún no los puede resolver de manera solvente porque no hay recursos. Y por eso necesita y ahora ahí se mayor aprobaron leyes, participación. muy razonables las leyes, todo el mundo quiere Sí. que los jubilados mejoren la situación, pero no hay recursos. El Claro, el tema es kirchnerismo de dónde- introdujo 3,5 millones de jubilados sin aporte. Sin aporte. Entonces la caja está Explotada. desfinanciada. Gracias, contador, como siempre, y hasta la próxima lo vamos a seguir hablando. Gracias, muy bien. Hasta luego. Hasta la semana que viene, gracias. Yeah, yeah. Yes, you know what? I'll just tell you this. You can clap and dance when the man gonna get it. Baba, 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 pam, pam. Hey, it's the baby. Hey, I need you on all in. You gotta do it now. Don't wanna kiss me now. Oh my God. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.